Crecí sabiendo exactamente cuál era mi lugar en la familia. Un escalón abajo siempre a mi hermana Mayo. Laura era el estándar dorado, notas impecables, premios, fotos enmarcadas en la sala. Yo era la creativa. Dicho con esa sonrisa tensa, que en realidad significaba la que nunca terminó nada. Si Laura llegaba con un 9.8, era celebración. Si yo llegaba con un 8, era una charla seria sobre mi falta de compromiso. Ella se casó joven con un médico respetado, compraron una casa enorme en una zona que yo solo veía cuando pasaba en bus. Mis padres la mencionaban como quien cita una tesis admira a tu hermana. Así se hacen las cosas. Yo cambié de carrera 2 veces, trabajé en cosas técnicas, freelance, sobreviví como pude. Para ellos era inestable, para mí era libre. O eso me repetía Ana hace un mes. Laura apareció en mi departamento sin avisar. No venía a visitarme, nunca lo hacía. Traía una laptop vieja, gruesa, con la tapa rayada. Es de la universidad, dijo, dejándola sobre mi mesa como si fuera basura. Necesito recuperar unas fotos familiares antes de tirarla. Tú que sabes de esas cosas técnicas, hazme el favor. No fue una pregunta, asentí. Asentía. Quizás por costumbre, quizás por esa necesidad infantil de que alguna vez me mirara sin condescendencia. Conecté un disco externo y empecé a revisar carpetas, fotos, trabajos viejos, documentos aburridos. Nada raro hasta que vi una carpeta con un nombre genérico, algo como backup_2014. No tenía icono visible, pesaba demasiado para hacer fotos. No soy de meterme en la vida ajena, pero también me dije que era mi trabajo saber que estaba copiando. La abrí. Mi estómago se cerró primero. Luego sentí calor en la cara, como si alguien me hubiera empujado bajo el agua. No eran photos. Eran comprobantes bancarios escaneados, transferencias, correos electrónicos impresos en PDF, fechas de hace 10 años. Mi nombre aparecía una y otra vez, mal escrito en algunos lugares, correcto en otros, firmas, mi firma. Y entonces entendí por qué esa herencia nunca alcanzó para nada. Mi abuelo había muerto cuando yo tenía 20. Siempre nos dijeron que había dejado algo, pero que no era mucho, que alcanzó apenas para un par de semestres. Y ya yo lo creí, porque confiar era más fácil que sospechar, porque Laura era la albacea, porque Laura era perfecta. Me quedé mirando la pantalla durante horas, no lloré, no grité. Apagué la laptop con cuidado, como si fuera a explotar. Sentí algo acomodarse dentro de mí. En frío metódico. Ese domingo había una cena familiar, aniversario de mis padres. Y, por primera vez en mi vida, no iba a llegar como la oveja negra. No dormí esa noche, pero no por nervios. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que ya había descansado suficiente durante años de tragarme cosas. Abrí una carpeta nueva en mi tablet y empecé a ordenar todo en correos, estados de cuenta, contratos. Los leí uno por uno, despacio, con una calma que me asustaba. En uno, Laura explicaba con total naturalidad cómo resolver lo de la firma, porque mi hermana confía en mí y no va a revisar nada. En otro, hablaba del pago inicial de la casa y de lo aliviada que estaba de no tener que pedir un préstamo más grande. 10 años trabajando como loco, aceptando contratos mal pagados, creyendo que yo era el problema por no haber sabido aprovechar la universidad. Imprimí to do, no por dramatismo, sino por necesidad. Quería sentir
el papel. Tener algo físico que no pudiera desaparecer con un eso es falso o un no recuerdo. Cada hoja era una confirmación de que no estaba exagerando, de que no estaba loca. El domingo me vestí simple, nada especial. Llegué puntual a la casa de mis padres. Laura ya estaba ahí, perfecta como siempre, ayudando a mi madre con la mesa. Me sonrió al verme, esa sonrisa ensayada que usaba delante de ellos. ¿Pudiste rescatar las fotos?, me preguntó en voz baja Nesgenti. Si encontré cosas interesantes. No entendió, a nadie lo hizo. La cena transcurrió como siempre, mi padre hablando de su trabajo, mi madre corrigiendo detalles mínimos, mi cuñado contando alguna anécdota del hospital. Laura brillaba, yo escuchaba. Por dentro contaba los minutos. Esperé el momento exacto, como si toda mi vida me hubiera estado preparando para eso. Cuando llegó el brindis, me puse de pie antes de que mi padre hablara. Sentí todas las miradas. El silencio fue inmediato. Yo también quiero decir algo. Dije, me was no tembló. Eso fue lo que más me sorprendió. Dije que tenía un regalo nostálgico, que había recuperado recuerdos del pasado. Conecté la tablet al proyector de la sala, el mismo que usaban para ver fotos de viajes. La primera imagen no fue una foto, fue un correo electrónico con fecha, nombre y asunto claramente visibles. Laura tardó 3 segundos en reaccionar en 3. Luego dijo mi nombre en un susurro que sonó más a advertencia que a pregunta. Mi madre frunció el ceño, acercándose a la pantalla. Mi cuñado dejó la copa sobre la mesa. Pasé a la siguiente diapositiva. Y a la siguiente. A nadie habló. Dejé que los documentos lo hicieran por mí. Observé las caras, el color desaparecer del rostro de Laura, el temblor en las manos de mi madre, la respiración pesada de mi padre. Cuando Laura finalmente habló, dijo exactamente lo que yo sabía que diría. Esto es un error. Alguien me hackeó. Sonreían. Y saqué el sobre con los documentos originales. El sonido del papel al salir del sobre fue más fuerte que cualquier grito. Varias hojas ordenadas, subrayadas, con fechas y firmas, las dejé sobre la mesa una por una, como si estuviera repartiendo cartas en un juego que solo yo entendía. Laura se quedó inmóvil. Ya no intentaba sonreír. Imprimí copias. Dije, tranquila, por si el hackeo también afectó a mi tablet. Mi cuñado fue el primero en acercarse. No me miró, miró los documentos. Los tomó con cuidado, como si quemaran. Leí en su cara el momento exacto en que entendió que aquello no era un malentendido. Mi madre empezó a repetir no en voz baja, como una oración. Mi padre no decía nada. Nunca decía nada cuando más falta hacía. Laura empezó a hablar rápido, demasiado rápido. Que era joven, que estaba asustada, que la casa era una inversión familiar, que en algún momento pensaba devolverlo, que yo siempre había sido difícil con el dinero. Cada palabra era peor que la anterior. No se disculpó, se justificó. Yo la escuché hasta el final, luego hablé. No me robaste dinero. Dije, me robaste opciones, me robaste tiempo, me robaste la posibilidad de fallar por mi cuenta. El silencio que siguió fue distinto, más pesado, más definitivo. Miré a mis padres, a los 2 años, esperando que alguna vez me defendieran. Espero que la hija perfecta les explique cómo me robó el futuro, dije. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo dejé salir. No me vuelvan a llamar. Tomé mi bolso. Nadie me detuvo. Nadie se levantó. A nadie
Dijo mi nombre, cerré la puerta detrás de mí con cuidado, como si no quisiera hacer ruido en una casa que ya no sentía mía. Bloqueé a Laura esa misma noche, a mis padres también. No fue impulsivo, fue necesario. Los primeros días fueron extraños, silenciosos. Me despertaba esperando mensajes, reproches, algo a nada. A la semana empezaron a llegar por otros lados. Amigos en común, una prima lejana. Laura está desesperada. Su matrimonio está mal. Tus padres están devastados. Todos decían lo mismo, con distintas palabras antepasaste. Dicen que mi cuñado no puede ni mirarla, que preguntó por abogados, que mi madre no deja de llorar y mi padre no sale de casa, que yo rompí a la familia en una cena. Nadie me preguntó cómo me sentía yo. La verdad es que duermo mejor, como mejor, respiro mejor. Pero a veces, en la madrugada, me pregunto si hice lo correcto o si solo hice lo inevitable, y entonces llega otro mensaje, otro intento de contacto, otra súplica indirecta, y empiezo a preguntarme qué va a pasar cuando ya no puedan ignorar lo que hizo. Al principio, los mensajes eran torpes, frases largas, llenas de justificaciones que no decían nada. Laura está muy mal. Tus padres no entienden por qué hiciste esto así. Solo quieren hablar. Los borraba sin responder. No sentía culpa. Sentía cansancio, como cuando apagas una alarma que sonó durante años y por fin se hizo silencio. 2 semanas después, llegó el mensaje que sí me sacudió. No venía de un amigo ni de un familiar lejano. Venía de mi padre. Había creado un correo nuevo solo para escribirme. Me dijo que necesitaban verme, que había cosas legales de las que hablar. Esa palabra se me clavó en el pecho. Legales, no emocionales, no familiares, legales. Pasé el resto del día caminando por mi departamento, repasando escenarios en demandas, acuerdos en negaciones. No tenía miedo, pero sí una sensación incómoda de que esto ya no estaba solo en el terreno de lo moral. Acepté verlo. En un café, en público, no iba a pisar esa casa otra vez. Llegaron juntos, mis padres envejecidos a más de lo que recordaba. Mi madre evitó mirarme. Mi padre habló por los dos. Dijo que Laura había admitido errores, que había sido una mala decisión en un momento de presión, que el dinero ya no estaba, pero que quizás podían llegar a un acuerdo, no conmigo. Con la familia, entendí, no estaban ahí por mí, estaban ahí para apagar el incendio. ¿Un acuerdo para qué?, pregunté. Mi padre suspiró. Dijo que si esto salía de la familia, Laura podía perder su casa, su matrimonio, su reputation, que yo no entendía las consecuencias, que no era solo dinero, era todo lo que estaba en juego. Lo miré fijo, y lo que estaba en juego para mí, hace 10 años, pregunté, no respondió. Mi madre finalmente habló. Dijo mi nombre como cuando era niña. Me pidió que pensara en el bien común, en que ya había pasado mucho tiempo, en que remover esto no me iba a devolver nada. Ahí fue cuando sentí algo romperse, no con ruido, con claridad. Les dije que no quería venganza, que no quería destruir a nadie, pero que tampoco iba a mentir para sostener una mentira que no era mía, que no iba a cargar con la culpa de una decisión que no tomé. Mi padre apretó la mandíbula, me preguntó, directo, si pensaba denunciar. No respondí de inmediato. Lo miré, pensé en todas las veces que me dijeron que agachara la cabeza, que fuera la adulta, que no armara problemas. Todavía no lo sé, dije. Y fue verdad, me levanté.
Dejé dinero sobre la mesa. Mi madre empezó a llorar cuando me fui. Esa noche, Laura logró enviarme un mensaje desde un número desconocido. Solo una phrase. Si haces esto, no hay vuelta atrás. La leí varias veces y por primera vez me pregunté qué significaba realmente hacer esto y que estaba dispuesta a perder si no lo hacía. No respondí ese mensaje, no porque no supiera qué decir, sino porque cualquier respuesta habría sido una concesión y ya había cedido suficiente en mi vida. Durante los días siguientes empecé a recibir información sin pedirla. Alguien hablaba con alguien. Alguien más quería ayudar. Descubrí que cuando una mentira amenaza con salir a la superficie, se vuelve sorprendentemente comunicativa. Supe que Laura no dormía en su casa desde hacía una semana, que mi cuñado había pedido tiempo, que mis padres estaban llamando a familiares para prepararlos, lo que en su idioma siempre significó controlar el relato. Yo, en cambio, empecé a hacer algo que nunca había hecho con calma, al revisar mis propias cuentas. Mi historia financiera, mis préstamos a mis trabajos abandonados por falta de dinero. Puse fechas y conecté puntos. Era brutal ver cómo ese robo no había sido un evento aislado, sino una bisagra que torció todo lo que vino después. Pedí una consulta con un abogado solo para informarme, solo para saber. Me escuchó sin interrumpirme, revisó los documentos, hizo un par de preguntas técnicas. Luego dijo algo que me dejó helada por lo simple. Esto es sólido a no probable, no difícil a sólido. Salí de ahí con una carpeta bajo el brazo y una sensación rara en el pecho. No era alivio, era poder, y el poder siempre da miedo cuando nunca lo tuviste. Esa noche soñé con mi abuelo. Solo me miraba desde la mesa de la cocina de su casa vieja. Me desperté con una decisión casi tomada, pero todavía no dicha en voz alta. A la mañana siguiente, Laura volvió a escribir, esta vez sin amenazas, sin mayúsculas. Me pidió vernos. Dijo que necesitaba explicarme cosas que no estaban en los papeles. Dudé en no porque le debiera algo, sino porque sabía que verla iba a doler de una forma distinta. Acepté un bar discreto. Llegó antes que yo. Estaba distinta, sin maquillaje, sin postura. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. No quise hacerte daño, dijo lo primero. Siempre lo primero, la dije habla. Me contó una versión de la historia donde ella también era víctima de expectativas, de miedo, depresión. Me habló de la casa como si fuera una trampa, del matrimonio como una jaula dorada. Me dijo que pensó que yo saldría adelante igual, que siempre había sido fuerte. Ahí entendí algo que me atravesó como un golpe seco. Nunca me vio como igual, me vio como... Cuando terminé mi café, me preguntó qué iba a hacer. La miré, pensé en todo lo que había perdido. Pensé en lo que todavía podía perder y pensé en lo que pasaría si, una vez más, me callaba. No lo sé todavía, repetí, pero esta vez ella no me creyó, porque yo ya había cruzado un punto invisible y ella también lo sabía. Denuncié. No fue un momento épico, no hubo música mental ni sensación de justicia inmediata. Fue una mañana gris, un edificio gris, un formulario gris, mi nombre completo escrito con mi propia mano, esta vez sin que nadie lo falsificara. Cuando entregué la carpeta, sentí algo parecido al vértigo, no porque dudara, sino porque sabía que a partir de ahí nada iba a volver a su sitio. Laura se enteró
2 días después, no por mí, nunca más hablé con ella. Me llegó el mensaje a través de una tía, esta distruera. Dice que no pensó que llegarías tan lejos. Me quedé mirando esa frase un rato, como si reclamar lo que era mío fuera una exageración, un capricho tardío. El proceso fue lento, frío, impersonal, rara, era justo como necesitaba que fuera. Mi cuñado pidió el divorcio antes de que el caso avanzara demasiado. No gritó, no armó escándalos, simplemente se fue. Mis padres intentaron intervenir una última vez, con un mensaje conjunto que hablaba de perdón, de cerrar heridas, de lo que diría tu abuelo. No respondí. Cuando finalmente hubo una resolución, Laura perdió la casa. Parte del dinero volvió. No todo, nunca todo, pero suficiente como para que, por primera vez, sintiera que el piso bajo mis pies era mío. No celebré, tampoco lloré. Fui a trabajar ese día como cualquier otro. A mi familia quedó distinta, rota, dirían algunos. Yo lo veo de otra forma. Quedó sin mentiras, sosteniéndola. Y eso siempre tiene un costo. Hace poco desbloqueé a mi madre. No hablamos del pasado, hablamos del clima, de recetas de nada importante. A mi padre todavía no. A veces me preguntan si valió la pena, si no hubiera sido mejor dejarlo pasar, si dormir bien compensa haber perdido una familia. La verdad es simple, aunque incomode, yo no destruí nada, solo dejé de cargar con algo que nunca fue mío y por primera vez en mi vida, cuando me miro al espejo, no veo a la oveja negra. Veo a alguien que, al fin, eligió no callarse.